profesor de Jenkins, Racing and Lee Young. No solo por la definición estricta de series estacionarias, sino también porque aquí encontramos los cálculos para la correlación, ¿verdad? Y también había que tener cuidado con el tema de la covarianza. Pero ya el libro del profesor Hamilton justamente nos indicaba, ¿no?, de cómo es que debíamos, en este caso, utilizar, ¿no?, el tema de la covarianza, ¿verdad? Entonces, con esa lectura de esos dos, yo creo que debe quedarnos bien claro cómo es que debemos efectuar, ¿no es cierto?, nuestros cálculos, por ejemplo, para la covarianza, ¿no? Entonces, un alumno virtual me puede indicar sobre la definición estricta de estacionariedad. Levante la mano. A ver, Daniel Enrique. Bueno, tengo entendido que con estacionariedad todas las medidas como la media y la variancia tienden no varían, así se agarre diferentes muestras, tienden a ser las mismas. Que tome diferentes periodos, ¿no? Sí. Ya, muy bien. Pero también es importante internalizar la definición de, en este caso, ergodicidad, ¿verdad? Carlos, ¿podrías por favor cerrar la puerta? Porque creo que el ruido de las máquinas me perturba, ¿no? Por favor. Entonces, con el tema de la ergodicidad, ¿no?, hemos visto, por ejemplo, en el libro del profesor White, ahora que cierre ya está más claro. En el libro del profesor White, justamente ahí veíamos de que cuando las series son estacionarias y ergódicas, ¿qué sucede con la media? La media, ¿no es cierto?, de esas series es igual a la media poblacional. ¿Y qué debe pasar con la varianza? También, ¿no? La varianza de esos datos de esa serie se calcula, ¿no es cierto?, también en términos poblacionales, ¿verdad? Y si queremos hallar la covarianza, para la covarianza sí hay que tener algún cuidado, ¿no? Por ejemplo, supongamos que nos referimos a una serie de tiempo que tiene ese carácter estacionaria y encima tomamos el supuesto de la ergodicidad, ¿no? Entonces, si tomamos el supuesto de la ergodicidad, ¿qué deberíamos indicar? Que si yo tomo la varianza para una serie de tiempo, en este caso contemporánea, ¿está bien? Estoy hablando y hay un alumno que está mirando la computadora, otro alumno que está mirando otra cosa. Estamos prestando atención todos acá. Cuando yo voy a tratar a una serie que es estacionaria, ¿no?, la varianza debo considerarla con la serie contemporánea. Y si yo a partir de esa serie tomo cualquier rezago de cualquier orden, esa varianza de estas series rezagadas en cualquier orden, ¿a qué debe ser igual? A la varianza de la serie contemporánea. Porque como estoy diciendo que es estacionaria, entonces la varianza, la serie contemporánea de cualquiera de sus rezagos es constante. Entonces, por eso es que yo, ¿no?, por ejemplo, si yo les digo calculen la varianza de la serie rezagada en el séptimo orden, no van a calcular la varianza de la serie en el séptimo orden, sino ¿de cuál van a tomar? ¿De la serie? ¿De cuál serie? De la contemporánea. Y esa varianza, como la serie estacionaria, es la varianza para cualquier serie rezagada de cualquier orden a partir, evidentemente, de la información de la serie contemporánea. Ahora, en el caso de la autocovarianza, como es autocovarianza, es la covarianza
de la serie contemporánea con quién? Con el rezago de algún orden, ¿no es cierto?, de la serie contemporánea, ¿verdad? Pero como hay rezago de algún orden, ¿hay o no pérdida de observaciones? Entonces, la pérdida de observaciones es si se trata solamente de la serie rezagada. ¿La pérdida de observaciones es para la serie rezagada o es para la serie contemporánea? Tratándolas independientemente. ¿Dónde se pierden observaciones? ¿En la serie contemporánea o en la rezagada? Eso se responde con la tabla. En la rezagada hay pérdida de observaciones. Entonces pregunta, para yo calcular la covarianza es una media o no? Es un valor esperado, igual que la varianza, claro. Solo que es un valor esperado, ¿no?, de desviaciones cruzadas, ¿cierto?, de cada serie. Pero en la covarianza, como yo tengo que es un valor esperado, ¿verdad? Es una media también, donde tienen que estar asociadas ahí los rezagos, las desviaciones de cada serie con respecto a su media. Pero cada serie, ¿quién es? En primer lugar está la contemporánea, ¿no? Y la otra serie, ¿quién es? Su rezagada, ¿verdad? Entonces, y cada una de ellas tiene que conocer su media. Pero como la serie es estacionaria y es ergódica, entonces la media de la contemporánea es también media de quién. Y no solamente de ese orden, sino de cualquiera de los otros órdenes que tú puedas hallar, porque estamos en el supuesto de estacionariedad y ergodicidad. ¿Está claro? Entonces, otra pregunta. ¿En dónde hay pérdida de observaciones? ¿En la serie rezagada o en la serie contemporánea? En la rezagada. Pero para efectos de la covarianza, como es un promedio de productos de estas desviaciones, ¿verdad? Pues es un valor esperado del producto de esas desviaciones, ¿deben o no existir para cada observación los datos de ambas desviaciones? Entonces, por supuesto, pero claro, recuerden, ¿dónde hay más observaciones? ¿En la serie contemporánea o en la rezagada? O mejor dicho, ¿dónde hay pérdida de observaciones? Entonces, la cantidad de observaciones disponibles no es la misma para cada uno. Entonces, sentido lógico, donde no hay observaciones en las desviaciones de la serie Mami, son rezagada, 9:18. con respecto a su media, ¿voy a considerar a las observaciones de la serie contemporánea? No, porque no tengo con quién asociarlas. Por lo tanto, el cálculo de la covarianza implica o no pérdida de observaciones, inclusive también para el contemporáneo, porque no la voy a poder involucrar, no la puedo asociar, no la puedo multiplicar, no puedo hallar su desviación. Si bien es cierto, lo puedo hallar, pero no voy a poder esa desviación multiplicarla por nada, porque en la rezagada se perdió información. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, el cálculo de ese valor esperado debe o no tener, en esa sumatoria, debe o no tener un límite inferior que establezca solamente los datos disponibles, por supuesto. Y eso es lo que debemos de tener en cuenta. ¿Está claro? Pues eso vamos a ver en la pizarra, ¿ya? Muy bien, entonces
debemos de tener en cuenta que estamos ante stationary body time system. Entonces, en primer lugar, debemos tener en cuenta que podemos tener una secuencia, ¿no?, de una serie de tiempos, por ejemplo, y para esta secuencia, ¿no?, los datos podemos nosotros incorporarlos, ¿no?, acá, en este vector, desde la mayúscula por 1. Entonces, recordemos que si son estacionarias ergódicas, entonces, en este caso, si yo quiero hallar, ¿no?, la media, por ejemplo, estoy refiriendo a el valor esperado de YT. ¿A qué se da igual el valor esperado de YT? En este caso, como justamente es ergódica, eso no es la media población. Entonces tendría que ser el nombre Y. ¿Verdad? Entonces, esta media aquí es igual. Sabemos que es la suma de datos entre el número de observaciones. De la sumatoria de datos, básicamente vamos a calcular con el vector unitario de la respuesta dado por el vector Y. Esto no ya la sumamos. Y falta a ello multiplicar el escalar. ¿Cuál es el escalar? 1 entre T. Muy bien. El recíproco de T. ¿Está claro? Bien. Ahora, tenemos que hablar también, ¿no?, de, en este caso, la varianza. La varianza de YT es igual. Para empezar, es un valor esperado, ¿no es cierto? Pero antes que nada, ¿cuál es el signo? Como estoy con series estacionarias ergódicas, la varianza debe ser igual a la varianza poblacional, ¿no es cierto? O sea, debe ser el sigma cuadrado de Y. La varianza es un valor esperado, por lo tanto, la varianza de quién? Del valor esperado de las desviaciones de serie de tiempo con respecto a, en este caso, su valor esperado también. Ese valor de los cuadrados de esas desviaciones. ¿Verdad? Entonces, la varianza es un valor esperado. Si como es un promedio, entonces este también es el promedio. ¿Verdad? Entonces, este valor esperado, esto indica valor esperado de la serie de tiempo menos, y esto ya fue allá, ¿no? Es un de Y. O sea, esas desviaciones al cuadrado, porque es un segundo momento, ¿no? Entonces, quiere decir que estamos hablando, como este es un valor esperado, ¿verdad? Es igual, es 1 en T, ¿verdad?, por la sumatoria de las desviaciones de la serie con respecto a la media. Esa desviación está al cuadrado, desde que T es igual a 1 a tamaño de nuestro T, ¿verdad? Ahora, estas desviaciones las conocemos, claro, ¿no? Y eso se dejó de tarea, ¿no es cierto?, el lunes pasado, ¿verdad? ¿No es cierto? Entonces, acá el tema es hallar estas desviaciones, ¿verdad? Entonces, podremos, en este caso, yo les dije que leyeran el apéndice del libro profesor Grini. ¿Lo leyeron? ¿Lo leíste? Los libros están en la biblioteca. ¿Tú sí leíste, Mayra? Muy bien. Ahí está toda la parte matricial, ¿no es cierto? En el libro profesor Grini. Este vector lo conocemos, y este de acá, ¿no? En este caso debería ser el center vector, ¿no?, que es el vector de todas las medias, ¿verdad? Entonces, pero, y a partir de esos dos vectores yo debo tener el vector de desviaciones, ¿cierto? Entonces, matricialmente,
cómo podemos obtener el vector de desviaciones. Eso ya lo hicimos también la sesión pasada, ¿verdad? ¿A qué es igual el vector de desviaciones de un macero? Un vector 6 a la matriz y del potente multiplicado por la matriz. Entonces, fíjense, estas son las desviaciones, ¿verdad? Pero ¿por qué me estoy refiriendo a eso? Porque es que acá tengo desviaciones al cuadrado, pero son desviaciones de t igual a 1 hasta t. Entonces, significa, ¿no?, que debo tener un vector de desviaciones, porque con el vector de desviaciones yo voy a, con esas desviaciones puedo no elevarlas al cuadrado. Pero ¿cómo podemos elevar al cuadrado, ¿no?, elementos de un vector? Si yo hago esto, traspuesta del vector por el vector, tengo un escalar. Pero ahora yo no quiero hallar, también quiero un escalar, ¿no? Claro, porque es sumatorio. Acá se encuentra no la sumatoria acá. Claro, yo quiero sumatoria. Entonces, pero como es una desviación al cuadrado, no es esta desviación por esa misma desviación, entonces no poder tener algo similar a esto. Así es, no, al cuadrado no. Yo necesito el vector por el otro, por el mismo vector no lo puedo multiplicar. ¿Y qué pasó acá? Tuve que transponer el vector unitario para que recién se multiplique a y y poder multiplicar los elementos, ¿no?, en este caso homólogos. Acá igual. ¿Qué debería hacer con ese vector de desviación? Transponerlo, muy bien, y luego multiplicarle por el vector de desviación. Y ahí ya tengo, ¿qué cosa? La suma de cuadrados. Muy bien. Entonces, igual a 1 por el vector de desviaciones de y transpuesta por el vector de desviaciones. ¿Se dan cuenta que ahí están los cuadrados? Y está el 1 entre t también. Ahora la pregunta es, ¿quién es el vector de desviación? Yo lo voy a poner acá. Entonces, la varianza de t es igual a 1 entre t por. ¿Quién es el vector de desviaciones? La matriz y el potente n sub 0. Estamos con el vector y. Eso debe ser n tras pues y multiplicado por n sub 0 por y. ¿Verdad? Te llamas Mario. Lograste leer la definición de una matriz de potentes y propiedades. ¿Por eso de qué has sido el día reciente particular? Así es. ¿Por qué? Así es. Entonces acá veamos, propiedad de la transpuesta. Transpuesta del producto es igual. Transpuesta de cada factor. ¿Okay? Contando factores. Voy a estar ahí. X 0. Transpuesta. Pero la transpuesta le importante que es igual, porque también es simétrico, es la misma transpuesta. Entonces queda ahí. Luego acá sería X super 0. O Y. Pregunta. ¿Se aplica la propiedad o no? ¿Qué dices? M super 0 por M super 0, M super 0 al cuadrado. Como si es potente, ¿a qué es igual? Muy bien. Porque eso es igual a un T por Y por la respuesta de M sub 0. Dado por. ¿Cierto? Y ahí está calculada la varianza. Pero en función de la matriz del potente, que es igual a la matriz del potente. La matriz de términos, por I, por I transpuesta. O sea, el I transpuesta viene a ser una matriz de unos. No es una matriz equilibrada, es una matriz que todos los términos son unos. ¿Sabe? Entonces, miren, ahí tenemos a la varianza. ¿Y ahora qué debemos pasar?
a lo que ya viene a ser un poco, ¿no?, más difícil calcular, ¿verdad? Que es la covarianza, ¿no? Entonces, por ejemplo, la covarianza de Y con la serie con Y, vamos a ponerle de manera general, términos, ¿ya? Si nos perdemos, ponemos a eso. Esta covarianza, lo que va a hacer es el voto, sobre una, que nos dice que esa covarianza tiende a ser una covarianza poblacional. Entonces, como símbolo, ¿no? La calma está asociado con lo pesado. Ahora, acá una aclaración. Pregunta: si la covarianza YT con YT menos S es gamma S, pregunta, ¿la covarianza de YT con cualquier otro rezago será gamma S, gamma S, gamma S, gamma S, gamma S? No. ¿Qué dice el profesor José y Riz Alillán? Que cuando hay un espaciamiento entre las series de K periodos y por acá puedes tomar otros periodos que también tengan el espaciamiento, ¿qué pasa con las covarianzas entre ellos? Son iguales, pero miren la distancia entre los periodos son K, y eso tiene que respetarse. ¿Te das cuenta? O sea, tú puedes tomar otra distancia. K puede ser 10, pero también puede ser la distancia de 5, o de 3, o de 2. Esas distancias son iguales. O sea, si yo, por ejemplo, tomo la covarianza de YT con YT 1, hace significa la covarianza de YT menos 3, YT menos 2, pero también YT menos 3 con YT menos, ¿cómo va a ser por sí lo mismo? ¿Con qué? Con YT menos. Exactamente, ¿por qué? Porque hay un desplazamiento. O sea, se cuenta, no es que la covarianza es igual para todas las covarianzas de la serie contemporánea competitiva de sus rezados. ¿Cuántos rezagos se pueden obtener? ¿Alguna serie de tamaño de muestra T mayúscula? T mayúscula menos 1, o sea, para cualesquiera T menos 1 rezagos o órdenes de rezagos que fueron en serie. Entonces yo voy a poder en esa distancia interior, las covarianzas son iguales. Pues que una covarianza es igual para todas las covarianzas posibles. No, por eso fíjense. Entonces la pregunta es, entonces, ¿dónde está la estacionariedad? La estacionariedad no es como la varianza o como la media, que es una para todo. Acá viene a ser estacionaria porque en el espaciamiento singular de series, ahí se cumple que la autocovarianza es igual, pero no es de que yo acá tomo este espaciamiento y luego tomo así, no voy a decir que estas covarianzas son iguales, definitivamente no. Entonces hay que tener en cuenta que la covarianza depende del tiempo, no, ¿verdad? ¿Depende del tiempo? No. Acuérdense que esto es constante, esto es constante. Tal, no depende del tiempo, sino de quién depende. Depende del rezago, del orden del rezago. Y el orden del rezago justamente la distancia entre los periodos. ¿Verdad? ¿Me quedó claro? ¿Me quedó claro? A ver, esto que ahorita acabo de veo por la cantidad. Pregunta acá. De acá. ¿Qué duda tienes? Todavía no. Esto, si por el caso de la tarea era el segundo rezago, y eso es lo que tenemos que ya. Claro. Vamos a continuar para ver si aparece la duda. Entonces, pregunta, ¿la covarianza está o no un valor esperado? Claro, porque como un valor esperado cruzado que la varianza, en su segundo momento también. Entonces será el valor esperado de quién? El producto de dos desviaciones. Será
la contemporánea con respecto al valor esperado de dicha contemporánea. ¿Verdad? Ah, el Papartura ya no viene, ¿no? Y acá tendremos a la otra serie que es la rezagada menos el valor esperado de dicha rezagada. ¿Verdad? Pero como la serie es estacionaria ergódica, ¿qué pasa con estos valores esperados? Entonces quiere decir que es igual al valor esperado de la desviación de la serie de tipo YT menos este valor esperado es el mu de Y. Acá será YT menos S y el valor esperado, ¿quién es? El mu de Y también. Entonces es un valor esperado de esas desviaciones. ¿Ah? ¿Qué es un valor esperado? Es la sumatoria entre el número de datos disponibles. Entonces, acá será 1 entre, vamos a evaluar el número de datos disponibles. El profesor en Hamilton se había dado un ejemplo. Y luego será por la sumatoria, ¿no? De la sumatoria, ¿no? De el producto de las desviaciones. ¿De quién? De Y de menos la media de Y y el T menos S menos la media de Y. Muy bien. ¿Dónde está este problema? ¿En la serie contemporánea o en la serie rezagada? La rezagada. ¿Dónde es el problema? ¿Qué? Van a haber valores acá con los cuales voy a poder multiplicar todos. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Tengo que asegurar que haya datos para estos valores. Entonces, en la sumatoria hay que tener cuidado con el límite. Entonces, ¿puedo yo colocar el t igual a 1? No, ¿por qué? Porque puede haber pérdida de información. Puede ser de t igual a 2, no lo sé, o sea, en realidad en función de quién. Es. Entonces, ¿desde qué valor debería ser? S más 1. Debería ser desde S más 1. ¿Y hasta qué valor? Desde. A ver, pregunta. ¿Desde qué valor debería tomar? S más 1. ¿Cierto? Muy bien. ¿Hasta qué valor? Ya me verás. La pregunta es, si estoy tomando t igual a S más 1 hasta t, la pregunta es si el tamaño de muestra es t, ¿no? Estoy considerando desde S más 1, o sea, de toda la muestra, ¿cuántos valores he retirado? No, los que no están en la sumatoria. ¿Cuántos valores son? S valores. ¿Por qué no los he considerado? Porque han sido perdidos en el rezago. ¿Se dan cuenta? Muy bien. Entonces, la pregunta es, la pregunta muy importante. El profesor Hamilton, ¿qué nos dice? Cálculo de la covarianza, el numerador tiene esta parte. Y en el denominador, ¿qué coloca? T menos J pone, ¿verdad? ¿No? J es el valor del rezago. ¿Por qué pone T menos J? Porque el profesor se da cuenta pues, que evidentemente qué información disponible tenemos. Por ejemplo, acá, de todo el tamaño de muestra T, si yo estoy considerando como límite inferior a S más 1, pregunta, ¿cuántos datos nos queda ahí para
Así es, fíjate que no se será. Y por eso se coloca J y rentabiliza eso. Bueno, porque en pérdida de datos, lo correcto es, como hay pérdida de datos, y hay unos datos que deben asociarse con estos, por lo tanto, como este es un valor esperado, debería ser el promedio entre los datos. El dato debería ser de mayúscula menos X, la pizarra, de mayúscula menos todas, pero ¿qué dice el otro? Como en el segundo momento, o sea, la serie es estacionaria y es ergódica, el segundo momento debe entender hacia quién, hacia la covarianza poblacional. Y el poblacional, en este caso, se considera datos perdidos. O sea, debe ser el 30. No, el tema no. Muy bien. Muy bien. Entre el tema y eso es lo que dice el resultado. Y también por lo siguiente, también, ¿no? Supongamos de que consideremos el término solo. ¿Está bien? Acá habría una contradicción. La media que calculamos para el tamaño de muestra T o lo calculamos para el tamaño de muestra T menos 1. O sea, tendríamos solo que hacer un recálculo, ¿no? Entonces, se han vuelto, si yo considero una muestra menor, entonces, ¿cómo estas medias voy a obtenerlos a partir de esta muestra o de este tamaño? No podría, ¿no? Porque acá esto es igual. Esto es 1 entre T por la sumatoria de su T igual a 1 T, es igual a 1 entre T por la vector unitario por el vector caso unitario compuesta por Y. Entonces, se dan cuenta, si yo considero menor muestra, entonces debería no recalcular estas medias para no efectuar ese tema, porque esa media se arrastra desde acá. Entonces debo considerar a toda la muestra. Además, algo importante, si yo reporto la muestra, ¿no? Está bien, si yo reporto la muestra por esta pérdida de observaciones, la pregunta es, ¿podré yo empezar que cuando tengo este rezago, debería empezar a tomar desde el Y1? Ya no. ¿Por qué? Porque restringí la muestra. Por eso se dan cuenta todos los problemas que se ocasionaría con ello. Por eso es que yo debo de dejar toda la muestra original que esté mayúscula. Pues todavía sí. Y de repente con eso el cálculo sería más correcto. Claro. Por eso es que, por ejemplo, la pregunta es, ¿dónde, en qué caso yo tengo mayor valor sobre la covarianza? Con la muestra ajustada, datos, partidos, no por toda la muestra. ¿Con cuál tengo mayor covarianza? ¿Con este T o con el T menos S? Con T menos S. T menos S es menor que el T, por eso. Entonces, de repente, tener el problema de si con T menos S yo inflo el valor de la covarianza, con T por el posible. Bien. Entonces, y en este caso, ¿cómo es que yo debería utilizar mi información en el caso matricial? O sea, acá lo que debo tener en cuenta es que debería haber dos vectores. ¿Vale? Dos vectores con información. ¿Sí? A ver, esto va a ser igual a 1 entre T por, necesito sumar estas desviaciones. O sea, en este caso, yo debo tener o no acá las desviaciones de Y. ¿Sí? Muy bien. Debe ser el vector de desviaciones de Y, pero pregunta, ¿deben ser todas? O sea, ese vector de desviaciones debería ser idéntico a este vector de desviaciones de acá. ¿Ah? No, porque este es con pérdida de datos, ¿no? Ahora,
datos perdió este vector de desviaciones. ¿Ok? ¿Los primeros valores o los últimos valores? ¿Primeros o últimos? Los primeros. ¿Cuántos valores? Los S. Entonces, esto hay que retirarle los S valores. ¿Se dan cuenta? Hay que retirar los S valores superiores. Y a ese vector de desviación traspuesta. Claro, para poder quitar el producto con la varianza. Y luego me falta este de acá, que es el vector de desviaciones. ¿No? Que también es de guión. Sí, pero acá, este vector de desviaciones, ¿qué datos perdió? Perdió los inferiores. ¿Y cuáles? Porque empieza desde qué valores? Desde Y1, Y2, Y3. Y así, ¿hasta qué orden? Exactamente. Claro. O sea, en realidad, acá va a llegar hasta entonces, o sea, pierde los valores inferiores. ¿Verdad? Pregunta. Este vector, ¿de qué orden es? Muy bien, vale. Tenemos ese. Y este vector, ¿de qué orden es? Tiene que también, pues no existe el producto. No. Perfecto. Y algo importante acá, ¿no? Nos falta definir. Pregunta, S debe ser menor o igual a de nada más, no, menor o igual a, así es, muy bien, muy bien. Eso es lo que tenemos que buscar. ¿En qué podríamos confundirnos acá? Yo creo que esto ya fue definido en la sesión anterior. Acá habría que definir estos vectores nada más, ¿no? Muy bien, entonces vamos a definir. ¿Quién es Y menos S? Ese es Y, S más 1, Y, S más 2, hasta llegar a Y sub. Y sub T mayúsculo. ¿Qué orden? ¿Cuánto? Muy bien. Este es el vector T menos S por 1. T menos S por 1. Y nos falta el otro vector, que es el vector de desviaciones de Y, pero sin los S valores inferiores. ¿Quién es? Empiezo con muy bien. Y1, después Y2, así hasta llegar hasta Y. Muy bien, porque perdió los anteriores, ¿cierto? Entonces, está más fácil. ¿Cuál es el orden? Muy bien. ¿Se dan cuenta qué bonita te comprende? Ahora sí la tarea está más clara, ¿o no? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo igual que? Esto de allá, claro, pero también hay que tener cuidado con esto, ¿no? Para calcular esas sumas. ¿Cuánto volumen de uno? Hay que tener mucho cuidado con esto, porque pregunta, este vector de Y, por ejemplo, es igual a este o es igual a este. Este es el vector de desviaciones donde contempla todo el tamaño de muestra. En cambio acá, ¿contempla todo el tamaño de muestra? No. Entonces, es posible obtener de alguna manera, ¿no?
ese vector de desviaciones. O sea, hay que tener mucho cuidado. O sea, yo sé a dónde quieres tú que el vector de desviaciones sea esta operación, ¿cierto? Lo vas a poder hacer, pero no puede ser n super 0. Porque n super 0, ¿de qué orden es? Es cuadrada de división de mayúscula. Entonces, para obtener esta desviación, tiene que haber también una matriz, ¿no? Claro, tiene que haber, o sea, puedes tú confeccionar una matriz nilpotente, pero ¿cuál es el problema ahí? ¿Cuál es el problema? O sea, no es tan sencillo. ¿Por qué? Porque acá, ¿cuál es el problema de ese sistema 3? Acá la media te asume uno de toda la muestra, ¿no? En cambio, acá la media te asume de toda la muestra. No, mira cómo tiene desviación. O sea, te asume la media, no es en función de esto, sino es en función de toda la muestra. Por eso es que no podemos, te acuerdas que habría ahí un vacío, ¿no es cierto? Generar un idempotente de ese tipo. O sea, tendríamos que hacerla, pero no puede ser con esta. Por eso te digo, pero te das cuenta que no va a ser tan sencillo. Que no se puede calcular, claro, por la media, pero la media es de todo. No se puede hacer la media de ellos, nada más. Por eso que no se puede hacer su idempotente que representa esto. Por eso que acá mejor, bueno, acá estoy refiriendo las desviaciones. Acá falta restar algo más. Acá falta restar algo más. Claro. Menos un y, menos un y, menos un y. Y acá también, menos u de y, menos u de y, menos u de y. Entonces se dan cuenta que, como se dan cuenta de estas desviaciones, como este u de y, no podemos tomar el ejemplo. Porque el potente es para toda la materia. Cambio acá viene esto significa pérdidas de datos. Es la que puse yo en la que puse yo. Muy bien, continuamos. Bueno, faltaría ahora la correlación, ¿no? La correlación de la serie contemporánea con la serie rezagada en ese periodo. Igual a, ahí vamos a tomar al nivel de la que dice que usted no es de la misma manera, la correlación está asociada con el orden de rezago de la serie. Este es, ¿qué nos dicen los doctores Hodgkin que realizan a Millán? Que es igual a RAT de quién? Es el rho S entre el rho sub 0. ¿No? Eso significa, ¿por qué? Porque la correlación es igual. ¿Cómo se mide la correlación? Es la covarianza entre el producto de desviaciones estándar. ¿Verdad? Pero como estamos con series estacionarias ergódicas, ¿cómo son estas dimensiones? Se demuestra. ¿Por qué? Porque la desviación estándar de Y es la raíz cuadrada de la varianza de Y. ¿Verdad? Esto también es la raíz cuadrada de la varianza de Y de menos S. ¿Verdad? Y arriba tenemos que es todavía es el gamma. Gamma es gamma 0. Ese gamma 0 es el de acá. Esta varianza de Y que vale también es gamma 0 de Y. Gamma 0 de Y. Entonces, en este caso, y vamos a ponerle gamma S o gamma sub S de Y. Entonces, la covarianza es justamente ese gamma S de Y que ya sabemos. Entonces, aquí tenemos gamma sub S de Y. Acá, esa varianza de Y es
sucede de Y. En la varianza siguiente menos eso, ergódica, es gamma sub 0 de Y. Entonces tendríamos la raíz elevado a cuadrada, es el exponente que pide entonces gamma S de Y menos de gamma C de Y. Entonces, ahora ya la correlación que necesito, basta calcular la varianza, la varianza ya está visto cómo se calcula. La autovarianza ya está visto cómo se calcula. Yo divido y ya tengo la varianza. Abajo, la varianza. Es que acá miren, esta varianza es esta, esta varianza también es esta. Por lo tanto, es la cuadrada de esta varianza que la elevado al cuadrado. Se le pone todo como que dice me queda solo. Disculpa, profesor, ¿podría girar la cámara? Ya, vamos a ver. Gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Levante la mano. ¿Está no? Sí. ¿La acaba de empezar? Bien, entonces ahora vamos a utilizar esta información, ¿ya?, para poder ver cómo podemos sistematizarla toda, por ejemplo, dentro de una matriz. Y eso nos enseñan los profesores Box, Jenkins, Ransom y Jack. ¿Okay?
Bien, ustedes, estábamos leyendo el capítulo 2, ¿no? Ustedes han leído toda esta parte, ¿no? Creo que aquí nos quedamos, lo han leído ya todo, me imagino. Y ahora es importante que lleguemos acá. Miren, en este caso, vamos a tener cómo definir la matriz de autocovarianzas. ¿Ya? La matriz de autocovarianzas, para poder calcularla, en realidad es un poco complejo, ¿no? ¿Por qué? Porque cada autocovarianza, pregunta, se utiliza con la misma información. Si bien es cierto, se promedia entre el tamaño de muestra de la serie contemporánea, pero los cálculos de los sumatorios de los productos de las desviaciones difieren ¿no? para cada orden. Entonces, por eso es que el cálculo no lo vamos a hacer, pero sí podemos nosotros agrupar, ¿no? Ordenar, mejor dicho, todos los coeficientes de autocovarianza en una matriz, que es la matriz de autocovarianzas. La matriz de autocovarianzas para una serie de tiempo estacionaria, está bien, en este caso, miren el tamaño, ¿no? de la muestra n, podemos nosotros rezagar hasta n-1 órdenes, ¿no? Por eso es de que podemos obtener el gamma 1, el gamma 2, hasta el gamma sub n-1. Entonces, ¿quién está en la diagonal principal? Justamente está el gamma 0, ¿verdad? ¿Y quién está en este caso? ¿Quién está en este caso en la diagonal? Vamos a decir, los elementos fuera de la diagonal. ¿Quiénes están? Varianzas. Así es. ¿Qué? La varianza de los rezagos. ¿Qué cosa? Gamma 0. ¿Qué? El gamma 0. Claro, son las varianzas. ¿Alguien tiene alguna pregunta respecto a esta matriz? Es varianzas, covarianzas. ¿Te refieres a quién? Gamma 1 es
es la covarianza de YT con YT menos 1. Gamma 2, la covarianza YT con YT. O sea, para poder de repente una forma práctica de poder analizar, ¿no? Esa matriz, podría ser yo quiero hallar la matriz gamma mayúscula, la matriz de covarianzas para la serie Y. Entonces, esto va a ser igual. La forma en el momento. Arriba tú vas a tener la serie contemporánea. Tendrá el resalto. Tendrá el segundo resalto. Y sucesivamente hasta tener un resalto Y sub de menos. Si el tamaño de la de mayúscula, ¿cuál es el 1? De mayúscula menos 1. Eso mismo va a ser por acá. Acá yo voy a tener contemporáneo, colocar el primer resalto, colocar el segundo resalto, pero también tendré Y de mayúscula menos 1. Entonces, la idea es que hallamos las covarianzas de YT con YT. Como es la misma serie, ¿es covarianza o es varianza? No, varianza. Entonces será gamma 0. De YT con YT menos 1, gamma, YT con YT menos 2, gamma, todo inclusivo, YT con YT menos 1, gamma, de mayúscula menos 1. YT menos 1 con YT. La covarianza de YT menos 1 con YT no es igual a la covarianza de YT con YT menos 1. Claro, porque es positiva la covarianza. Entonces, es igual es gamma 1 de Y. ¿No? Entonces, pues, gamma 1. YT menos 1 con YT menos 1. Pues, la misma serie es varianza. ¿Sí o no? Entonces será gamma 0. YT menos 1 con YT menos 2. ¿Cuánto es el espaciamiento? ¿Cuánto es el espacio? 1. Por lo tanto, es gamma. ¿El espacio cuánto es? 1. Entonces, gamma 1. Para llegar a gamma, YT menos 1 con YT menos 1. ¿Cuánto es? YT menos, claro, muy bien. ¿Verdad? ¿Qué más? Acá, gamma 2. Acá, acá, luego gamma, puntos sucesivos, acá, gamma de mayúscula menos 1. Puntos sucesivos, gamma de menos, sucesivos, gamma, sucesivos, gamma. En la diagonal siempre está gamma 0, la varianza está.
matriz de covarianzas, miren, podemos, a partir de la matriz de covarianzas, ¿qué pasa si a todas estas covarianzas las dividimos entre gamma ceros? ¿Qué obtenemos? ¿Qué obtenemos? Los coeficientes de autocorrelación. Muy bien. Entonces, miren, si a la matriz gamma, bueno, según los profesores Bow, Jenkins, Rice y Alijan, si a la matriz gamma mayúscula sub n se le multiplica el escalar, en este caso, ¿qué escalar? El gamma 0, o 1 entre gamma 0. ¿Qué matriz nos va a dar? La matriz de autocorrelaciones. Así es. Entonces, miren, la matriz de autocorrelaciones, ¿cómo se obtiene? O también puede ser al revés, ¿no? A partir de la matriz de correlaciones, ¿podemos o no hallar la matriz de autocovarianzas? Claro, si a la matriz de autocorrelaciones, ¿no?, le extraes, en este caso, el factor 1 entre gamma 0, entonces te queda la matriz de autocovarianzas, ¿ya? Entonces, por eso, fíjense, en este caso, ¿no? Entonces, si yo quiero obtener la matriz de correlaciones a partir de la matriz de covarianzas, hay que dividir a esta matriz, o sea, multiplicarle por 1 entre gamma 0. Pero si yo quiero obtener la matriz de covarianzas a partir de la matriz de correlaciones, entonces le multiplico por gamma 0, porque así el gamma 0 escalar, cuando ingrese a multiplicar a cada elemento de la matriz de correlaciones, ¿qué va a pasar? Ese gamma 0 que multiplica a cada elemento de la matriz de autocorrelaciones está multiplicando gamma 0 por rho 0, gamma 0 por rho 1, gamma 0 por rho 2, así sucesivamente. Pero el rho 0, ¿quién es? Es el gamma 0 entre gamma 0, que es 1, ¿verdad? Y 1 por gamma 0, ¿cuánto es? Gamma 0. ¿Y cuánto es el rho 1? Es gamma 1 entre gamma 0 por gamma 0. ¿Qué pasa? Que el gamma 0 numerador con denominador. Y te queda el gamma 1. Y así pasa con todos. Entonces se dan cuenta cuando a la matriz de autocorrelaciones le multiplicas el escalar gamma 0, obtienes la matriz de autocovarianzas. ¿Okay? Y una propiedad importante, ¿no? ¿Qué nos dice? Nos dice los profesores Bow, Jenkins, Rice y Alijan. Dice, both the autocovariance matrix and the autocorrelation matrix are positive definite for any stationary process. O sea, son matrices definidas positivas, ¿no? Ya eso lo han aprendido ustedes en la matemática, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo confirmar que efectivamente la matriz de autocorrelaciones es, en este caso, definida positiva? Justamente, ¿por qué? Porque todos los menores principales deben ser positivos, ¿no? Entonces, si yo tengo esta matriz, entonces significa que para N1 debe ser positivo. Para N2, esto debe ser positivo. Está terminando. Para N3, ya está. El determinante también debe ser positivo. Y así sucesivamente, ¿no? ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Más preguntas? Bien. También los profesores Bow, Jenkins, Rice y Alijan nos hablan de Gaussian processes, ¿no? ¿Quiénes son ellos? Nos dice, if a probability distribution of observation associated with any set of times is a multivariate normal distribution,
process is called a normal or Gaussian process. ¿Está bien? Entonces, acá, si nosotros queremos determinar si alguna serie de tiempo es gaussiana, ¿qué distribución de probabilidad debería de tener? Distribución normal. Entonces, ¿qué necesitamos para poder saber si la serie presenta distribución normal? Conocer su estadístico de Jarque-Vera para efectuar el test de normalidad, ¿no? ¿Verdad? Eso ya usted lo sabe del curso anterior. Así también podemos ver esto, porque nos dice así: since the multivariate normal distribution is fully characterized by its moments of first and second order, the existence of a fixed mean mu and autocovariance matrix, no, capital gamma n, of the form equation 2.1.7 for all n will be sufficient to ensure the stationarity of a Gaussian process. ¿No? O sea, se dan cuenta qué importante es, en este caso, una serie que es estacionaria y además gaussiana, ¿no? O una serie que de repente es estacionaria, ¿no es cierto? También podríamos ver de qué manera es gaussiana, ¿no? Porque además dice muy claro, si es que demuestras que hay una serie que efectivamente tiene una media constante y una matriz de autocovarianzas de esa forma, entonces, ¿qué se dice? Que ese proceso gaussiano es estacionario. Y esto está asociado, ¿no?, un poco a la teoría, a la ley de los grandes números del profesor Paul. Eso vimos el teorema la sesión pasada, ¿no? Luego, mire, weight stationary. Nosotros hemos definido hasta el momento la strictly, ¿no?, strong stationary. Pero con el tema de weight, nosotros decimos, ¿no?, que para empezar, dice, the weight stationarity is a less restrictive requirement for stationarity. ¿Ok? Y nos dice lo siguiente: the existence of a fixed mean mu and autocovariance matrix capital gamma n is sufficient to ensure stationarity up to second order. ¿Está bien? Entonces, tenemos ¿cuándo diremos que una serie de tiempos tiene estacionalidad débil de segundo orden? Si la media es constante. Si las autocovarianzas también son constantes, pero en función del tiempo o en función del rezago. En función del rezago, ¿cierto? Muy bien. Entonces, nos dice además, si tú tienes series estacionarias de segundo orden y además se cumple el supuesto de la normalidad, entonces son condiciones suficientes para producir la estacionalidad estricta. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿es importante o no aplicar el test de normalidad también? Es un white noise. Nos dice, white noise process. ¿Okay? Dice, nos dice aquí, is a stationary process, ¿no?, as a sequence of independent and identically distributed random variables. Ya la sesión pasada hemos hablado que significa esto, ¿no? Entonces, en este caso, dice, which we also saw to have mean zero and variance, constant variance. And, ¿no?, acá dice, because independence implies that the AT are uncorrelated, ¿no? Si las series no están correlacionadas, pregunta, ¿cuánto es la correlación? ¿Es igual a 0? Y si ρ sub s es 0, entonces, ¿quién debe ser 0? ¿El gamma sub s o
la desviación estándar de la serie rezagada o la contemporánea? Claro, porque el denominador si es cero, eso ya no está determinado en reales. Entonces la covarianza la que es cero. Entonces cuando una covarianza es cero, me da automáticamente correlación cero. Por lo tanto, ¿existe asociación lineal entre las series? La respuesta es no. Entonces, la independencia implica autocovarianza cero o autocorrelación cero. O que las series no están correlacionadas, ¿no? The time series are uncorrelated. En la página 33, los profesores Goff, J.K. Reisel, Ali Jan nos dicen: a case of particular interest occurs for Q equals 0. That is, when the rho K, no, the autocorrelation coefficient, are taken to be 0 for all lags, and hence the series is completely random or white noise. Then the standard errors for estimated autocorrelations take the simple form. ¿Qué me está indicando acá? Que el standard error de un coeficiente de autocorrelación, en este caso, ¿qué significa el R? Es un coeficiente de autocorrelación muestral, ¿no? Aproximadamente es igual al recíproco de la raíz cuadrada del tamaño de muestra. ¿Ya? O también nos dice acá lo siguiente. Nos dice ¿qué? ¿Qué? 33. Además, nos dice lo siguiente, ¿no? Que ese coeficiente de autocorrelación aproximadamente qué distribución tiene. Distribución normal. Muy bien. Con media igual a, cero. Y varianza igual a 1 entre el tamaño de muestra, porque el error estándar es aproximadamente igual 1 entre raíz cuadrada de ese tamaño de muestra. Hasta la página 34 hay que leer, ¿ya? La parte 2.2 no. Todo lo demás no. No. Y de esa manera ya vamos a pasar luego al capítulo 3. Pero no va a ser hoy.
La sesión pasada teníamos acá un Word file de 2 series. Importaciones Muy bien. y programas. Ya, un Excel nada más, ¿no? Sí, solo un ejemplo. Así como fui explicando acá cómo deben de colocar la información, ¿no? Y inclusive colocado el output, ¿verdad? De la fuente, así ustedes deben de colocar la información para sus trabajos, ¿no? Para iniciar el libro Excel, que se da ahí una prueba acá. Muy bien, entonces vamos a incorporar esta información en un Word file. Eso es lo que nos falta ver. Vamos a crear un Word file. De regular frequency es para hacer ese tiempo, ¿no? En date specification hay que mirar el Excel. Los datos son trimestrales, quarterly. Empieza desde el periodo primer trimestre de 1979 y termina en el cuarto trimestre del 2023. Muy bien. Ya está preparado el Word file. Vamos a ingresar nuestras variables. Ya les enseñé una manera, ¿no? Object, linear series, ¿no es cierto? Otra forma es Pro, Load Word File. Buscamos dónde está el Word File. Creo que no lo he grabado. Así está. Pro, Load. Acá buscamos Excel File. Abrir. Muy bien. Ponemos Custom Range. Si dejamos desde la columna A, se ven los periodos. Y eso ya no hay que colocar. Vamos desde B. Siguiente. Okay. Siguiente. En nombre, acá vamos a cortar esto, vamos a dejar solamente las siglas. Lo demás, vamos a pegar el description, ¿sí? Segundo, igual. Vamos a dejar solo las siglas y ya después eso lo vamos a aplicar. ¿No? Si no quiere pegar el description, siguiente. Muy bien, miren, acá deberían salir los periodos, pero como no se ve, vamos a ir acá en Basic Structure y vamos a elegir Date Regular Frequency. Sabemos, ¿no?, que hemos puesto that quarterly date y empieza desde 1979, quarterly first, ahí está, y tenemos datos, hay que mirar acá, hasta el 2023 Q4, ¿no? Porque así está acá. Profesor, y esto que no se ve, bueno, es lo que en el Excel está, pero ya acá hemos puesto de que hasta el cuarto trimestre de 2023 queda, entonces ponemos simplemente finish y ahí se va a grabar. ¿No? Y podemos abrir un grupo. ¿Ya? Acá seleccionamos con Shift, los dos, clic derecho, Open as Group,
Entonces vamos a poner, miremos, desde 1979 hasta el 2023, 2024, Q4. Allá. ¿Cuál es el problema acá? El problema es que yo puse 2024, no hice caso a Víctor 2023. Nos podemos colocar acá, vamos a Pro, y donde dice Structural Resize, ahí ponemos 3. Y dice, Resize involved removing 4 observations. Yes. Pues ahora sí, hago el grupo. Real GDP, Real Exports, Focus Group. Y miren, primer trimestre 79 y llegó al cuarto trimestre de 2023. A este grupo le pongo un nombre, legal, porque es justamente la data tomada de la fuente que es el Banco Central. Y muy bien, y empezamos. En ese grupo level, yo para empezar puedo graficar la serie, ¿no? Graph, line and symbol. Podemos ahí ver, miren, la evolución, ¿ya?, de la serie de tiempo, ¿no? El azul es el Real GDP, tenemos el rojo, el Real Exports. Pero se dan cuenta de que casi en cada cierto tiempo hay un mismo patrón, ¿no?, del Real GDP. Ya eso vamos a verlo más adelante. Ahí se nota evidencia de presencia de efectos estacionales. ¿Cierto? ¿Verdad? ¿Qué significa estacionalidad? Como la frecuencia es menor al anual, entonces en cada año hay periodos donde se repite un patrón. ¿Cierto? Siempre hago yo el siguiente ejemplo, ¿no? Y digo, ¿en qué mes del año se venden más rosas? A ver, Roberto, ¿cuándo? Febrero. ¿Tú, Víctor? Enero, febrero. ¿De enero por qué? ¿Qué? Enero, primavera. ¿De qué país hablas? ¿En qué planeta es la primavera en el Ya, puede ser también mayo porque es la madre. Puede ser agosto porque es Santa Rosa de Lima. ¿Cierto? Claro, en cualquier día del año siempre va a haber venta de rosas, pero hay picos para esas ventas, ¿verdad? Muy bien. Bueno, sí. Ya. Entonces, yo puedo congelar esto con freeze, ¿ya? Y vamos a ponerle nombre. Puedo ponerle graph label, ¿no?, indicando que graficado sería ese nivel. ¿Está? Graph label. También puedo ir acá en el grupo View Descriptive Stats, Individual Samples. Miren, yo puedo congelar esta tabla, ¿no? Press y le pongo nombre. Este es Level Stats, ¿ya? De estadísticos en nivel. O Stats Level. Miren, ahí se ve la media, la mediana, el valor máximo, el mínimo, desviación estándar, el skewness, el kurtosis, Yarke-Bera, el p-value, ¿no?, de ese estadístico Yarke-Bera para el Yarke-Bera Normality Test. Bien, ¿y qué más? Bueno, acá vemos que hay varianza muy alta, ¿no es cierto? Si la desviación estándar muestral es alta, la varianza muestral también es muy alta. Bien. Y también yo podría tomar, miren, el covariance analysis. Esto no es la autocovarianza, es la covarianza de las dos variables, ¿no? Miren, acá yo puedo tener la matriz de covarianzas, ¿verdad? Y esta matriz de covarianzas, inclusive yo puedo mirarla, pero colocando, ¿no?, la probabilidad del test estadístico para ver si esa covarianza es significativa o no. ¿Ve? Entonces voy a congelar acá y evidentemente estamos ante un covariance matrix entre las dos variables.